Soy Cintia Janet Hernández Martínez y voy a presentarles una factorización. Vamos a factorizar lo que es fx cuadrada menos f sobre 2x más 2 igual a 0. Lo vamos a factorizar usando la fórmula general, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y donde a va es f, b es igual a f sobre 2 y c es igual a 2. Esto los vamos a sustituir en acá, así es que va a quedar menos f sobre 2 más menos la raíz cuadrada de f sobre 2 al cuadrado menos 4f por 2 sobre 2 f por f. F por f, f cuadrada, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 por f, 8f. Va a quedar raíz cuadrada de f cuadrada menos 4 menos 8f sobre 2f, porque 2 por f, 2f. Luego x1, x2 es menos f sobre 2 más menos la raíz cuadrada de f cuadrada sobre 4 menos 8f, y aquí se le agrega un 1 abajo ya que están en fracción, y vamos a hacer la resta, la cual nos va a quedar f cuadrada menos 32f sobre 4, todo esto sobre 2f, y aquí le vamos a sacar la raíz cuadrada a 4 para simplificarlo. Pero esto le vamos a dar el valor de d. D va a ser igual a d a f sobre f cuadrada menos 32f. x1 va a ser f sobre 2 más d sobre 2. Y aquí se pasa igual porque tienen el mismo. Entonces se pasa directo, va a ser f más d sobre 2 sobre todo esto sobre 2f. Y aquí le vamos a agregar 1 porque vamos a hacer una división de fracciones. La división de fracciones nos va a quedar menos f más d sobre 4f. Ahora para la comprobación vamos a sustituir f por f d sobre 4 al cuadrado menos f sobre 2 por f más d sobre 4 más 2 igual a 0. Vamos a hacer el binomio al cuadrado, la cual nos va a quedar así: f por f, f cuadrada, fd por fd, f por fd, fd, d por f, fd, d por d, d cuadrada. Nos va a quedar f cuadrada más 2f más d cuadrada. Y ahora vamos a sustituir f por f más 2fd más d cuadrada sobre 16 menos f sobre 2 por f más d sobre 4 más 2. Aquí f por f, f cúbica. F por 2fd, 2f cuadrada de f por d, fd. F por f, f cuadrada, f por d, fd. Aquí 3 menos 2 es igual a 1. Va a pasar f sobre 16. F cuadrada menos f cuadrada es igual a 0. Va a pasar 2d sobre 16. F menos 1 menos 2f. Entonces va a quedar menos 1f, y sabemos que es negativa, se va a pasar para abajo en positiva y va a quedar d cuadrada sobre 16f menos f se elimina y se pone f sobre 8 más d, porque f menos f es igual a 0 más 2 igual a 0. Aquí ya quedó la factorización de lo que hicimos acá. D 8 se elimina ya que 17 entre 2 da 8, es igual que esta, entonces se eliminan. Ahora esta con esta va a ser f sobre 16 menos f sobre 8. Vamos a hacer la resta, la cual nos va a quedar f sobre 16. Va a quedar negativa, menos f sobre 16 más d cuadrada sobre 16 más 2 igual a 0. Ahora vamos a sustituir los valores de nuevo, ya que acá está d, acá lo vamos a poner menos 16 menos f sobre 16 más d, que es el valor este, que es la raíz cuadrada de f cuadrada menos 32f sobre 16f más 2. Y en este caso es al cuadrado y la raíz cuadrada se eliminan y pasa a menos f sobre 16 más f menos 32f sobre 16 más 2, ya que una f menos otra f se elimina porque es igual a 0. Queda menos f sobre 16 más f sobre 16 menos 32 16avos más
2 igual a 0. Entonces con esto se elimina, ya que es la resta, menos f sobre 16 menos f sobre 16 igual a 0. Entonces ya nada más queda y ahora va a ser menos 32 sobre 16 más 2, la cual da, es menos 2 más 2 es igual a 0.